Bueno, yo me llamo Estela Marifoglio, tengo 60 años. Hace 3 años que me jubilé como enfermera en el hospital y en este momento, bueno, estoy jubilada del hospital y estoy trabajando como supervisora en el geriátrico del Dr. Lupi. Yo soy enfermera universitaria, me inicié aquí, mi trabajo como enfermera empieza en el hospital acá en el año 83, donde bueno, fui convocada por los directivos de ese momento, donde se había ampliado el hospital y necesitaban una persona que tuviera un título, porque en aquella época era muy difícil encontrar una persona que estudiara enfermería. La enfermería se hacía por vocación, el personal era empírico. Pero bueno, ya había requerido el hospital de una envergadura determinada y necesitaba de alguien con un título habilitante. Bueno, yo lo tenía, así que ahí es donde me inicié, tenía 21 años, 0 experiencia, solamente lo que había hecho de prácticas en mi carrera, y empecé, bueno, aquí en el hospital, me encontré, gracias a Dios, con muchísima gente que me ayudó mucho en ese momento, porque cuando uno se inicia, encima yo no soy de aquí de Las Varillas, vine de otro lugar, no conocía a la gente, no conocía nada, y bueno, y así fue como empecé, unos comienzos demasiado duros, pero el inicio, el hospital acá era un hospital dentro de todo chico, no eran demasiado los médicos, no eran demasiado el personal que había, así que bueno, me integré en el grupo y pasé a formar parte del staff del hospital de ese momento. Yo no es que toda la vida dije, como hay muchos que dicen, yo siempre dije que quería ser enfermera, no, fue un poco un hecho fortuito cuando yo terminé en el año 79 el secundario, quería ser estudiar para maestra y voy a inscribirme en el Instituto del Rosario de Villa María y no había más cupos. Y ellos me dieron las posibilidades de lo que podía elegir entre lo que tenían en ese momento y una era enfermería. Obviamente que yo no tenía la mejor dimensión de lo que era la enfermería. Bueno, y hablé con 2 o 3 personas que me conocían y me dijeron que estaba la posibilidad de probar. De esa manera yo empecé a hacer enfermería. Con el paso del tiempo me di cuenta que realmente era lo mío, aunque siempre me quedaba esto de decir, de dar clase. Siempre me quedó, y bueno, después lo pude lograr. Pero yo estudié en el Instituto del Rosario de Villa María el nivel terciario y después nos dieron la posibilidad de hacer equivalencias con la universidad y ahí es donde adquirí el título universitario por la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el hospital, como dije, era muchísima menos gente. Estaba el médico, estaba gente de administración, había personal de enfermería y algunos de servicios generales. En esa época el médico era una imagen respetable. Enfermería, la función que tiene es de ser un nexo entre el paciente y el médico. Y obviamente tiene un sentido asistencial. Uno tiene la función de asistir a ese paciente y cubrir todo lo que el paciente necesita estando en la internación. Entonces, teníamos el trato y también era mucho menos la gente que afluía al hospital y quizás era gente de otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque después con el paso del tiempo se fueron incorporando las obras sociales, los seguros que lleva a otro tipo de gente. Pero bueno, los inicios era volcarse mucho al paciente, pero asimismo padecíamos algunas cosas que después con el tiempo no pasó, que no teníamos, por ejemplo, el médico de guardia activa dentro del hospital. La guardia era pasiva. Venía una situación y nosotros teníamos que llamar al médico para que lo venga a atender. Así que mientras llegaba el médico había cosas que nosotros como enfermeras lo teníamos que resolver. Y eso fue lo que uno le ha hecho adquirir una gran experiencia. El tener que actuar solo en situaciones bastante complicadas. Y entonces, bueno, uno copiando de personal que ya hacía tiempo que lo hacía, prestando atención a los médicos que estaban, que siempre nos enseñaban y nos aconsejaban qué hacer, uno fue adquiriendo eso. Después, con el tiempo, los médicos hacen la guardia activa y eso es una gran tranquilidad para el personal de enfermería.
porque nos hacen ocupar realmente el trabajo que uno tiene. Nosotros no tenemos que hacer indicaciones médicas, tenemos que actuar. Y bueno, a eso nos llevó a tener una tranquilidad teniendo el médico ahí al lado. Y fue bueno, lo fuimos cursando como que lentamente, pero yo personalmente aprendiendo un montón. Yo aprendí un montón de la gente que estaba al lado mío y bueno, uno adquiere la experiencia de estar en el trabajo, de cómo actuar. En ese momento la enfermería no era tan limitada como ahora en diferentes servicios. Ahí la enfermera hacía todo. Entraba a la sala de cirugía, entraba a la sala de parto, si tenía que asistir en un accidentado, o sea, hacíamos todo. Ahora ya como que las áreas están determinadas y cada personal de enfermería se vuelca a lo que más le gusta y a lo que tiene la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, en esa época vacunábamos también, o sea, hacíamos de todo, hacíamos un poco de todo y así uno fue aprendiendo. Y obviamente el cambio, cuando viene el cambio este cambio con la presencia del médico y todo eso, para nosotros fue pero excelentemente favorable. Lo hablábamos con el resto del equipo de enfermería y a nosotros nos ha brindado esta tranquilidad que no teníamos cuando estábamos solas, porque al estar sola hay que lidiar también no solo con el paciente, sino con la familia o con el contexto de ese paciente, en donde nosotros no teníamos la capacidad profesional de responder ante esas cosas. Y a veces transcurría un rato antes que llegara el médico. Y hay situaciones que son urgentes, ese rato era tremendo. Entonces a nosotros nos brindó, y a mí personalmente, la tranquilidad de saber que lo tenemos ahí y de que está ahí. Y obviamente también con el paso del tiempo empezaron las especialidades, el famoso equipo de salud que se hablaba tanto, el equipo interdisciplinario se fue formando, se incorporó nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, laboratorio, o sea, bioquímico, el médico cirujano es cirujano, el médico clínico es clínico, el médico pediatra es pediatra. Antes, a los inicios míos, el médico clínico hacía todo y estaba el médico cirujano. Entonces, claro, éramos muchos menos y la actividad era variable dentro de lo mismo que hacíamos. Después se fue delimitando por la misma presencia de las especialidades estas que yo digo. Siempre tuvimos y contamos con la parte administrativa, que es una parte fundamental del trabajo nuestro, porque es la que también nos resuelve problemas. Partiendo siempre de la base que la enfermería es 24/7. O sea, son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Entonces nosotros necesitamos apoyo de esas áreas para poder desarrollar lo nuestro, pero siempre en virtud de satisfacer las necesidades que tiene el paciente en el momento que está internado. Después también quiero aclarar que cuando los accidentes, en ese momento no existían los servicios de emergencia. La persona accidentada llegaba o atrás de una camioneta o la traía el auto de la policía y también, bueno, había que enfrentar eso. Nosotros siempre uno trató de hacer lo que realmente correspondía con los recursos que teníamos en ese momento. Anécdotas o situaciones seguramente que quedaron grabadas un montón. Yo me acuerdo básicamente de una que nosotros, la imagen de nacimientos de bebé, o sea, de partos, aquí en el hospital es la doctora Napione, como que bueno, ella era. Y en un momento acompañaba a hacer la doctora Napione las guardias, porque bueno, hacían las guardias, el doctor Bergia. Y una madrugada cae una señora con su hija que estaba por tener el bebé. Entonces yo lo llamo al doctor Bergia, el doctor Bergia viene, me da las indicaciones, pasa internación y la mamá estaba en trabajo de parto. Y quien la acompañaba, bueno, se había quedado en la sala de espera. Y esta señora yo la veía que caminaba por la sala de espera, que iba y venía. Digo, bueno, el nerviosismo propio porque está por nacer el bebé. Y en un momento yo paso y me dice, enfermerita, por favor venga. Sí, le digo, ¿qué necesita? Dice, ¿este doctorcito sabrá de partos?
como risorio, como claro, la imagen del parto en el hospital era la doctora Napione. Claro. Habían puesto, estaba el doctor Bergia, pero ella se ve que necesitaba que estuviera la doctora Napione para que naciera su nieto. Y eso, bueno, es una anécdota que nos quedó, y después cuando yo encontraba al doctor Bergia por ahí, le decía, doctor, ¿usted sabrá algo de partos? Que él, bueno, él fue su especialidad. Esa es una anécdota cómica y que a uno le quedó para siempre grabada. Y bueno, habrá algunas situaciones que no fueron tan gratas, porque en salud es así, pero bueno, las que no fueron tan gratas uno trata de olvidárselas y no las tenemos presentes para... yo me jubilé después de 36 años de servicio y me costó mucho jubilarme porque bueno, estaba muy comprometida con el hospital y con un montón de cosas. Pero después que me pasa ese proceso de adaptación a mi nueva vida, me acuerdo de todas esas cosas buenas. Nosotros en los comienzos, sí lo que formábamos realmente una familia. La relación que teníamos eran 4 o 5 médicos, 2 o 3 administrativas, 6 enfermeras y 2 o 3 que limpiaban. Éramos realmente una familia.